En este video se abordará el bloque de síntesis de mecanismos y los temas a tratar serán la introducción al problema de síntesis y su clasificación, la síntesis de tipo, de número y dimensional, el espaciamiento de Chebyshev, la ecuación de Freudenstein, la síntesis de generación de funciones y trayectorias. Bien, la síntesis de mecanismos se refiere al uso de técnicas analíticas, gráficas y computacionales para solucionar un problema de diseño, una vez que se tiene especificado el lenguaje ingenieril o técnico. Se debe tener en cuenta la diferencia entre análisis y síntesis. Con el análisis podemos encontrar múltiples respuestas de un mecanismo en intervalos determinados, mientras que la síntesis hace lo contrario. Dados determinados requerimientos, se crea un mecanismo que los cubra. La síntesis de tipo consiste en la elección de los tipos de eslabones y mecanismos que se ocuparán, tales como levas, engranes, resortes o palancas. En esta parte interviene la factibilidad desde el punto de vista de desempeño y manufactura. Aquí debemos de tener un poco de experiencia con los mecanismos para ver cuál es la mejor opción que tenemos según lo que se nos esté pidiendo. La síntesis de número es la determinación de elementos y número de uniones que formarán parte de nuestro mecanismo. Como observamos, la síntesis de número va totalmente ligada a la síntesis de tipo, al igual que la dimensional. Bien, y la síntesis dimensional es la determinación de las proporciones de los eslabones necesarios para lograr los movimientos que se quieren. El espaciamiento de Chebyshev. En la síntesis, por lo general, cuando nosotros realizamos nuestro mecanismo para cierta operación, la función que nosotros tomamos no es exacta, por lo que tenemos, por decirlo así, una cantidad de puntos que no son precisos. Entonces nosotros utilizamos una aproximación a cada de nuestros puntos hacia la función que queremos, y para producir un mínimo de errores se utiliza el espaciamiento de Chebyshev, que es la mínima, por así decirlo, cantidad de puntos para que nuestra aproximación a la función que queremos sea más exacta, y se define matemáticamente con la ecuación que estamos viendo en esta parte, donde J puede adoptar valores de 1, 2, 3 hasta n, y son nuestros puntos de precisión según el caso en el que estemos. Bien, la ecuación de Freudenstein. Esta ecuación nos permite encontrar una relación angular entre la barra conductora y la conducida en un sistema de 4 barras. De este sistema normalmente nosotros necesitamos conocer 3 ángulos de nuestro mecanismo y las longitudes, una de las longitudes, y se define con esta ecuación matemáticamente, donde R1, R2 y R3 se definen en la parte de abajo. Y vamos a ver, estos ángulos son los que necesitamos conocer y L son las longitudes. Estas ecuaciones salen de la siguiente imagen, de esta imagen que tenemos aquí, donde observamos que tenemos los 3 ángulos, las longitudes de nuestro mecanismo de 4 barras, y si nosotros tomamos
tomamos las componentes en X y Y de cada una de estas barras, de L1 a L4, y las igualamos a 0 tanto en Y como en X, posteriormente las elevamos al cuadrado, las sumamos, vamos a obtener la ecuación que vimos anteriormente. Bien. La generación de funciones y trayectorias. La síntesis de generación de función consiste en establecer una relación entre la posición de un eslabón de un mecanismo, por lo general el eslabón de salida, con respecto a la posición del eslabón de entrada mediante una función específica. La generación de trayectoria consiste en sintetizar un mecanismo para controlar la trayectoria de un nodo de uno de sus eslabones, generalmente un acoplador. Como observamos, la síntesis de trayectoria, si nosotros lo vemos como una caja negra, vamos a obtener una función entre lo que entra y lo que sale de esa caja, así lo podemos ver. Y en cuanto a la trayectoria, simplemente es elegir una serie de puntos que nuestro mecanismo debe seguir según las condiciones que nosotros tengamos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, y este ejemplo se va a resolver mediante el método gráfico. Y dice lo siguiente: determinar las coordenadas y dimensiones de un mecanismo de 3 barras para impulsar un elemento de 4 centímetros que cumpla con las siguientes condiciones. Observamos a subíndice 1, componente en X y en Y, y el ángulo. También a subíndice 2, su componente X y el ángulo. Vemos que A1 tiene un ángulo de 25, mientras que A0 un ángulo de 0. Digo, a subíndice 2 un ángulo de 0. Y bien, ahora vamos a ver cómo proceder. Primero, nosotros seleccionamos 2 puntos de diseño, a los que les vamos a llamar A y B, y vamos a trazar una línea recta desde A hasta B. Luego, nosotros vamos a determinar un sistema de coordenadas donde vamos a dibujar las posiciones de diseño que teníamos en la tabla anterior, A1 y A2, con sus componentes X y Y. Una vez que colocamos estas líneas, trazamos las líneas de posición para la longitud L4, que era un dato que nos mencionaba el programa. Y tomamos en cuenta los ángulos de diseño. En este caso, a subíndice 1 tenía 25 y a subíndice 2 tenía 0 grados. Posteriormente nosotros construimos una línea desde A1 hasta A2 que se va a denominar LC1, y nosotros también colocamos 2 puntos B1 y B2, y trazamos una línea entre estos 2 puntos que la denominaremos LC2. Esta línea B1 y B2 la determina nuestro punto B que trazamos arbitrariamente con anterioridad. A continuación trazamos las mediatrices de las líneas de construcción LC1 y LC2, las cuales observamos que no intersectan en el área de diseño, por lo que nosotros procedemos a seleccionar 2 rotopolos arbitrariamente, a los que les vamos a designar O subíndice A y O subíndice B. Estos rotopolos van a ser nuestros puntos fijos de nuestro mecanismo, y lo vamos a armar con 2 manivelas y una biela. Entonces es necesario que nuestros rotopolos no se intersecten en el área de diseño para que nuestro mecanismo no se pueda mover como nosotros deseamos. Bien, posteriormente seleccionamos arbitrariamente un pivote sobre la manivela LC1 y otro sobre LC2. Y en esta parte de aquí tuvimos el dibujo de todo lo que hicimos anteriormente. Aquí observamos que tenemos los puntos A1 y A2, B1 y B2, y también las líneas LC1 y LC2 que unen los puntos A1 y A2, B1 y B2 respectivamente.
También tenemos nuestros pivotes en estas líneas, LC1 y LC2. Tenemos el punto A y el punto B, y tenemos también las mediatrices de LC1 y LC2, que son estas de aquí. Y en esas mediatrices nosotros colocamos nuestros rotopolos arbitrariamente. En base a esta figura nosotros obtuvimos estas medidas, bueno, estas coordenadas que tenemos aquí del punto O subíndice A, O subíndice B, L2, L3 y L4. Observamos que O subíndice A está en menos 5,3, O subíndice B en 7,4, y las longitudes de L2, L3 y L4, que serán nuestras dos manivelas, y nuestra biela es de 3.2, 4 y 3.63 respectivamente. La biela iría de A1 a B1, y las manivelas de nuestro rotopolo O subíndice A a A1, y de nuestro rotopolo O subíndice B hacia B1. Bien, aquí tenemos las trayectorias que deben de seguir nuestro mecanismo, y observamos que nuestra primera manivela debe estar aproximadamente en 5 y moverse libremente hasta 1, sin que la trayectoria de la otra biela, o la otra manivela causen problemas. Al igual la manivela 2, que está aproximadamente en 6.5 y se mueve hasta 1 libremente. Y vamos a observar este mecanismo hecho en Working Mode. Bien, aquí tenemos nuestro mecanismo y observamos efectivamente que nuestro rotopolo 1 está en menos 1.5,3 y nuestro rotopolo 2 está en 7,4, y las medidas de nuestra manivela son de 3.2, de nuestra biela son de 4, y de nuestra segunda manivela es de 3.63, las cuales ya hemos definido con anterioridad. Y observamos que teníamos que desplazar la primera manivela, que estaba en 5, hasta 1, hasta aquí, y debía de moverse libremente. Observamos que realiza el movimiento hasta 1. Posteriormente la regresamos al lugar donde estaba, y la siguiente manivela está aproximadamente en 6.5, que aquí está, y también la debemos de poder girar hasta 1 sin que interfiriera o se intersectara en nuestras líneas, en nuestros puntos de diseño que habíamos definido. Observamos que llega a 1 y se mueve libremente nuestro mecanismo. Y esto sería todo para la parte de método gráfico. Validamos que nuestras dimensiones fueran correctas, y bueno, sería todo.